Muchas gracias, senador presidente, y con el permiso de los compañeros presidentes Giovanna y Enrique Insunza. Sin duda, esta es una gran reforma. El Partido Revolucionario Institucional es claro. Estamos a favor de la reducción de la jornada laboral. No es una postura coyuntural ni oportunista, es una posición que se sostiene en nuestra historia y en nuestra vocación social. El PRI ha estado y seguirá estando del lado de la clase trabajadora. Los derechos laborales que hoy existen en México no fueron obsequios del poder. Somos el partido que hizo realidad los postulados de la revolución. En Río Blanco y Cananea hubo mártires que buscaron una jornada mínima de 8 horas, un jornal digno y protección para mujeres y niños. Ningún partido ha defendido tanto el artículo 123, que consagró la jornada de 8 horas y un día de descanso por cada 6 trabajados. No puede entenderse el derecho laboral moderno en México sin reconocer que fue los gobiernos priistas cuando se sentaron sus bases fundamentales. La creación de las instituciones de seguridad social, el reconocimiento de los derechos colectivos, la regulación sindical y la protección del empleo no fueron casualidad, fueron decisiones de Estado que situaron el trabajo como eje de desarrollo nacional. Nuestro deber como legisladores no es imponer visiones unilaterales, sino escuchar las demandas, procesarlas con responsabilidad y convertirlas en derechos efectivos. Por eso acompañamos la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, no podemos hacerlo sin señalar con claridad los puntos en los que es necesario debatir. Lo primero, es evidente, las y los trabajadores merecen 2 días de descanso efectivos. La reducción de la jornada no debe traducirse en esquemas incompletos que mantengan el agotamiento laboral bajo otra forma. El descanso no es un privilegio, es una condición mínima para la salud, la productividad y la vida familiar. Y esto quiero destacarlo. ¿Cuántas horas se hacen muchas veces las y los trabajadores para llegar a su trabajo? A veces invierten 3, 4 horas para llegar. Aumentar un día a la semana incrementa ese problema, que dejan estar con su familia, incluso que se alimentan mal. Tenemos muy mal transporte, especialmente en las zonas metropolitanas del país. Por eso pensamos que es mejor reducirlas, que quitarles 1 hora diaria, que al final del día es una trampa, porque incrementan las horas extras y los empresarios, los empleadores, sin duda tendrán ahora más días, porque las horas extras ahora se van a incrementar a 12. Y eso les va a permitir, pues, hacer lo propio para lo que a ellos les importa, para su empresa. Ese es el segundo tema, es la gradualidad. Una reforma de esta magnitud no puede implementarse de manera rígida ni desconectada de la realidad económica del país. La gradualidad no es una excusa para postergar derechos, pero sí una herramienta indispensable para garantizar que el gobierno sea sostenible y no genere efectos adversos, especialmente en sectores estratégicos y en pequeñas y medianas empresas. En algún momento nuestra compañera Claudia les advirtió lo que iba a pasar con Uber. Justamente lo acaba de explicar ella con toda precisión, todo lo relacionado con el impuesto sobre la renta y todo el tema hacendario. Y hoy muchos se han salido porque no les conviene. Si nos escuchan y escuchan a otros sectores, podemos hacer mejores leyes que sí sean aplicables. Les informamos que vamos a votar a favor y al mismo tiempo, por obligación ética, moral y parlamentaria, les tenemos que decir que en esta iniciativa y en este proyecto de dictamen debió de haberse expresado claramente el descanso de 2 días por semana. Y que también, estudiando minuciosamente el proyecto de dictamen y la iniciativa, todos los argumentos que se expresan para reducir la jornada de trabajo
todos se desvanecen con las horas extras. Y también manifestar nuestra extrañeza que no viene ni un argumento sólido, ni en la iniciativa ni en el proyecto de dictamen, sobre el desarrollo tecnológico que tiene que ver con el mundo del trabajo, y tampoco se señala el avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Qué lamentable. También les mencionamos nuestra extrañeza que no se señale en el proyecto de dictamen más antecedentes de iniciativas sobre el asunto en cuestión. El 13 de septiembre del 2022, la diputada Araceli Celestino Rosas del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para que se consideraran 2 días de descanso. El 3 de noviembre del 2023, en reforma de carácter secundaria, también el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para considerar 2 días de descanso por semana, y lo hicieron la senadora Giovanna Bañuelos, Cora Pineda, Marta Márquez y Joel Padilla. El 15 de noviembre del 2023, en propuesta de reforma constitucional, de igual manera el grupo parlamentario del PT, integrada por la senadora Giovanna Bañuelos, Cora Pinedo, Marta Márquez y Joel Padilla, hicieron también una propuesta del orden constitucional. Y finalmente, el 7 de octubre del 2025, 48 diputados federales del Partido del Trabajo, y llevando en la palabra al diputado Reginaldo Sandoval, plantearon la reducción a 40 horas. ¿Por qué es tan vital el asunto que estamos discutiendo? Nosotros partimos de 2 paradigmas centrales. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Sostenemos que trabajamos para vivir. Incluso cuando se maneja el concepto de recursos humanos, los humanos no son recursos, son personas trabajadoras. Las y los trabajadores son sujetos, no objetos. Ese es un cambio total de paradigma, porque pasamos de la esclavitud laboral al bienestar en el trabajo. Es momento para recordar que quien hizo una investigación cuidada del mundo laboral en primera instancia fue Federico Engels, compañero de Carlos Marx, en 1843, y lo expresó en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. Posteriormente, una gran, extraordinaria luchadora y pensadora, Simone Weil, tomó una decisión trascendental: integrarse incluso como obrera a la fábrica de Renault en Francia, para conocer a fondo las condiciones culturales y materiales de vida de las y los trabajadores. Y lo expresa su obra lúcida, extraordinaria, que denominó La condición obrera. Bueno, Eric Thompson, el gran historiador inglés, en la formación de la clase obrera en Inglaterra, también manifiesta cómo la clase obrera y el mundo del trabajo es un constructo histórico, no es un destino manifiesto. ¿Y qué decir del gran entre los grandes, Ricardo Flores Magón, que en el programa liberal de 1906 planteaba claramente la reducción a 8 horas en la jornada diaria? Es más,
Este es el momento para recordar que jornal, viene de jornada. O sea, está íntimamente ligado a la jornada del trabajo con el jornal, con el pago. Por eso lo que está haciendo la cuarta transformación de la República, primero con el enorme y extraordinario presidente Andrés Manuel López Obrador, de aumentar no solo el salario nominal, sino el salario real, es fantástico. Siendo secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, y ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con la política de incremento salarial nominal y real, que anda ya en el 157%, estando como secretario del Trabajo Mara Bolaños, es fantástica. Es una hazaña laboral la que se está llevando a cabo. Lo que podemos denominar como el humanismo laboral, el humanismo mexicano en el mundo del trabajo. Voy cerrando. Jacques Lacan fue más allá de Karl Marx, porque Karl Marx se centra en la explotación de la fuerza de trabajo. Lacan habla no solo del plusvalor, sino del plus de goce. ¿Cómo se le arrebata la fuerza de trabajo con bajos salarios a los obreros? Pero no solo eso, sino también su mundo espiritual, su mundo cultural, su goce. Por eso seguiremos luchando porque sean claramente dos días de descanso a la semana para las y los trabajadores de México. Y no me excedo en recordar aquí una frase de Warren Buffett. Dice: la lucha de clases sí existe y nosotros la vamos ganando. Es tiempo de que en México continuemos ganando para las y los trabajadores, para las y los obreros, que son realmente los que producen la riqueza social, victoria, triunfo, esperanza, vida y plenitud. Votaremos a favor de esta iniciativa, de este proyecto de dictamen, porque es un avance extraordinario en la historia, en las luchas de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.